Compartir la palabra del Señor, así de pie como estamos, si quiere tomar su Biblia. Aleluya. Queremos ir a la segunda carta a los Corintios, al capítulo 13, y vamos a leer el verso 11. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 11. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Vamos a leer esta palabra todos juntos, como siempre lo hacemos, en el nombre glorioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice así la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, tened gozos, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, viví en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos haga entender. Hermanos, hemos leído este versículo de la Escritura con la intención de seguir medianamente con lo que estábamos expresando el día de la noche. Es un tema en el cual tenemos que tener bien claro y sencillo, no es una doctrina muy profunda, pero tiene que ver con el diario andar, hermano, y con nuestra conducta y con nuestro anhelo de que verdaderamente nos comprobemos en nuestros corazones si amamos lo que hemos recibido. Acá hemos leído el día de noche que Pedro dijo: el que quiere amar. Amén. ¿Cuántos recuerdan? El que quiere amar. Es una expresión de que esto es algo personal de cada uno. Si usted quiere, lo logra. Si yo quiero, lo logro. Y si no lo amo, ¿cuál es el resultado? Que pasan los años, se sigue dando vuelta, basado siempre en los argumentos y no en la perfección que podemos alcanzar por medio de ella. Hablamos siempre de la capacidad que hemos recibido. Entonces acá vemos que Pablo en cierta manera está confirmando, porque la Escritura no se va a contradecir en ningún punto. Entonces miramos que acá a esta gente de Corintio, usted si lee, estudia un poquito las dos cartas, va a encontrar, hermanos, que en los primeros capítulos, como siempre mencionamos del primer libro, le habla que había división, que eran niños, uno decía ser de Cefa, el otro de Apolo. Era una carta, como decir, más inmadura. Pero cuando leemos ya esta segunda carta y finalizando, ya, hermanos, entra Pablo a hablarle a una iglesia. No nos dice específicamente el tiempo que pasó de su primera carta a la segunda carta del apóstol Pablo, pero sí nos muestra algo la Escritura, hermano, de que había una atmósfera, se puede decir, de madurez, hermano, y esto se percibe en el Espíritu por la expresión que el apóstol usa cuando ya, hermano, le manda esta segunda carta. Amén. No sé si me está entendiendo. Es como que usted en una oportunidad le habla a alguien de una manera porque tiene una falta de crecimiento, pero transcurrido el tiempo ya le empieza a hablar de una manera más profunda porque dice, no, ahora está entendiendo un poquito. Veo que cuando nosotros tenemos nuestros niños, cuando eran chiquitos, había cosas que las dejábamos pasar porque eran niños. Y si estaban aprendiendo a caminar, ya se iban al enchufe o vio siempre el peligro. Y lo tolerábamos, pero después no podemos agarrar un pibito, meter a guía y que quiera meter en las manos el enchufe ya para darle un cazote. Amén. Diciendo, salir de ahí, porque ya entiende, no, ¿cómo vas a hacer eso? Le pongo un ejemplo, pero hermano, estamos hablando de que conforme el Señor nos va enseñando, Él va exigiendo. Y Él, hermano, no va a poner más de lo que nosotros podamos llevar. Siempre tenemos que tener en cuenta. Si Dios me dice hacer algo es porque me ha dado la capacidad. ¿Cuánto lo creen? Si Él me dice que yo haga algo porque tengo la capacidad de hacerlo. Nunca se aparte eso de su mente y su corazón, porque no falta el diablo, hermano, y aquellos que le oyen la voz para decir, sí, pero me dijeron esto, no, pero esto es mucho, yo no puedo, todo yo. Y hoy ya se creen que tienen hasta derecho de opinar por causa de que hacen esto o aquello.
No, estamos hablando de amar algo, hermano, que se relaciona con lo que hemos recibido, que es la vida, y que todo lo que hacemos lo hacemos por amor. Por amor, entonces ya no es una carga. Para mí estar acá y estar fuera de mi casa 3 o 4 días no es una carga, lo hago con alegría, con gozo, porque mi servicio es a Él. ¿Me entiendes? Entonces, cuando uno aprende a amar todo esto, y sí, amar tu familia, sí la amo, pero Dios está primero. Mi servicio a Él está primero que papá, que mamá, que nieto y que hijo. Vio, uno parece que dice esto y como que queda medio, como no, porque no lo relaciono con lo carnal, sino con lo espiritual. Y dice que se conviertan ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Amén, por eso Dios uno es paciente, ora, les enseña y a la larga crúcense ustedes para acá. Yo no me puedo cruzar a donde están ustedes porque si no vamos a sonar, tanto yo como ustedes. Entonces nosotros tenemos que entender el porqué, es la exigencia de todo lo que venimos oyendo, porque ya estamos en un lugar, hermano, donde Dios a través del tiempo nos ha hecho sentir, nos ha hecho saber muchas cosas que hoy nosotros tenemos que sacar a relucir. Una de ellas es aprender a compartir, hermano amado, en cuanto a nuestra relación personal. Aprender a conducirnos amigablemente, hermano, y ser todos de un mismo sentir y tener, hermano, en práctica. No estoy hablando de que lo lean la Escritura, sino de tener en práctica verdaderamente lo que se nos está enseñando. Cuando finaliza el verso 9, hermanos, dice, aún oramos por vuestra perfección. Dice acá en el verso 9 de este capítulo 13, Pablo. Dice que él aún oraba por la perfección de esta gente así en Corinto. Entonces miramos, ¿y cuál era el anhelo? Que ellos alcancen perfección, de que iban a tener otra visión de las cosas, que iban a ver las cosas verdaderamente como están escritas en la palabra. No iban a tener su imaginación, su manera de mirar o su carácter. No se relaciona con nada de lo que es humano. Cuando se habla de perfección, se habla de ir entendiendo cada vez más progresivamente, ya le digo, lo que se ha recibido. ¿Qué es? La vida de Cristo. Entonces ahí es donde viene el gozo, donde viene la alegría, donde viene verdaderamente el compañerismo. Eso hace la diferencia en una congregación. Que todos sean de un mismo sentir, que todos aprendan a amarse, a cuidarse y a respetarse. Acuérdense, lo que hace un tiempo que están, hace algún tiempito atrás, cuando hablábamos de juntarse, parecía que era, allá viene el diablo. Nadie se quería juntar. ¿Por qué no se querían juntar? Porque todos estaban intactos, encasillados en la manera que miraban. Aquel es así, y cada uno se colgaba su propio cartelito de cómo era. Entonces, claro, estar juntos esto iba a traer tropiezos, iba a traer hermanos que se conozcan, y parecía toda una batalla. Y había quienes, hermanos, hasta se oponían para que esto se logre. Pero Dios, no nos quedamos con nada de esas cosas. Seguimos firme, y usted no se da cuenta, o algunos se darán cuenta, cómo las cosas cambiaron. ¿Vio? Entonces miramos la palabra, lo examinamos, hermano, y a la luz de ella vemos qué realidad que se forma cuando las cosas empiezan a cambiar. Qué realidad, hermano, cuando hay práctica de las cosas, cuando hay verdaderamente una vivencia de lo que hablamos. Siempre decimos, hablamos todo. ¿Ve? Nosotros no necesitamos la consola, decimos, sí, no, mañana nos levantamos, ya nos vamos y la traemos. ¿Entiende? Eso es creer. Si no, es de hablar y hablamos mucho. Vio que los políticos hablan y no hacen nada de lo que prometen, hasta que están en lugares donde pueden sustraer para ellos mismos. ¿Entiendes? Nosotros no puede ser así. Es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Es la iglesia del Señor. Es la casa de nuestro amado. Y acá vinimos. Y Pablo dice, yo oro para que ustedes sean perfeccionados. ¿Cómo un cristiano puede ser perfeccionado? Es simple y sencillo. Tomando la palabra, que es el alimento espiritual que Dios le ha provisto a la iglesia para que vaya creciendo. ¿Entiendes? O escucho la palabra, la pongo por obra, practico lo que se me enseña y empiezo a andar en esta vida nueva.
Amén. Empiezo a conducirme como Dios me dice. Me dice que ame a mi hermano, lo amo. Me dice que me junte y que pueda ayudar. Vio que siempre hablamos de la ayuda mutua. Significa, yo te ayudo a vos, vos también lo haces conmigo. No solamente en lo espiritual, sino en lo material también. ¿Cuántas veces hemos ido a ayudar en las cosas materiales? Dice, no amáis solamente de palabras, sino de hecho y en verdad. Hemos estado allí, incluso en Castro, y los hermanos son testigos, lo frío que hemos tomado ahí. Y ahí estábamos, veníamos por la ruta de la torta del gas, le echábamos cada rato agua caliente porque no quería andar el auto de lo frío que hacía. Y allá nos subíamos arriba de los andamios, allá arriba a pegar ladrillo. ¿Entiende? Y lo hemos hecho, y ustedes mismos han ido cuántas veces para allá ayudarnos también. Entonces decimos, pero ahora hay una casa abierta y el Señor, hay gente, se está congregando. Más allá después de las cosas espirituales, estamos hablando que hubo un esfuerzo, hubo una práctica de algo que hemos aprendido y hoy es un lugar que está abierto. Amén. Entonces miramos que va juntamente lo que hablamos, lo que decimos con la práctica. Entonces ahí vemos nosotros, hermanos, que los resultados aparecen. Entonces Pablo sabía que los hermanos, al alcanzar una perfección, iban a crecer. Y cuando alguien crece, hermano, ¿cuál es el resultado? Que son útiles. Son útiles. ¿Vio por qué lo dejó en Creta Tito? ¿Por qué a Timoteo lo dejó en Éfeso? ¿Por qué el tipo los preparó y después iba y los dejaba en diferentes lugares? Porque había discipulado. Había enseñado, hermanos amados, y cuando le dice que estos se iban a mover en una oportunidad hablando de Tito, dice, como que le decía que no le causen molestia porque él hace la obra como yo, le decía. Como diciendo, respétenlo porque él ha dispuesto su vida a este servicio. Por eso, hermanos, yo lo mando. Entonces ve como que él mismo, por la gente que él instruía, hacía que él se lo respete. ¿Cuántos dicen amén? Entonces cuando miramos que eso es algo que se gana, no por imponerlo, no por matonear, se gana, hermano, por la obra que se ha hecho en el corazón de aquellos que se han puesto en sus manos y han alcanzado perfección. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Por lo demás, hermanos, tened gozo. Y en el verso 11, perfeccionaos. Perfeccionado. Eso es lo que hoy escasea en la iglesia. Gente que se haya perfeccionado, gente que haya tomado experiencia de cosas pasadas, hermano, pero verlo como algo pasado. No que pasan los años y vos los veis, son siempre de la misma manera. Y pasan los años y son siempre de la misma manera. Entonces decir que es perfección. Se envejecieron adentro de las congregaciones y no han alcanzado una perfección de vida. Pero bíblicamente Dios nos llamó para perfeccionarnos y siempre enseñamos que la capacidad ya la metió adentro. ¿Cómo sabemos eso? Nos dio el Espíritu Santo y la fe de los escogidos. ¿Cuántos lo tienen? Entonces quiere decir, hermanos, que es algo que Él ha provisto a la iglesia. Es algo que usted y yo no tenemos. Entonces, ¿qué es lo que nos falta poner a nosotros, hermanos? En medio de esa voluntad propia que tenemos, que algunos se jactan por tenerla, hermano, usémoslo para inclinar la balanza a la obediencia a la palabra. Entonces, cuando vemos que Pablo dice la obediencia a la fe, sabemos, como hablan los devocionales, no sé si lo han oído estos días, que habla que fuimos llamados a la fe, hay que obedecerla. Amén. ¿Por qué? Porque es Él el autor y el consumador de la fe. Él me dio la fe, pero no para decir que la tengo, o para que creo cuando alguien se enferma. No, la tengo porque Él me la dio, en Él empieza y en Él termina. Y todo lo que yo necesito, me dice, el justo por la fe vivirá. Amén. Entonces ahí donde yo entiendo la perfección que tengo que ir logrando y vemos las situaciones. ¿Y para qué son? Para que por medio de esa fe podamos vencer. Para que por medio de esa fe nosotros podamos tener actitudes diferentes que son, hermano, a la perfección que Él me quiere llevar. Y siempre decimos, si no me pasan las cosas, ¿cómo me doy cuenta yo, hermano, de lo que estoy entendiendo? Mientras que hablo puedo hasta dar una cátedra explicándoselo a alguien. Pero cuando me levanto de ese lugar, hermano, y tengo que andar y lo tengo que mostrar con mi vida, ya no es tan fácil la cosa.
Ya no es tan fácil. ¿Por qué? Porque ahí tengo que mostrarlo. Para poder mostrar algo, verdaderamente se tuvo que haber creído. Si me dicen algo y yo lo creo, amén, chao, quedó ahí. No, pero viene esto y viene el otro y va a venir tentación de donde venga. No, yo creo en esto y es esto y nada más. Y no me mueve nadie ni que me mate. Eso es creer verdaderamente. No es porfiar, no es ser un soberbio. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque estamos sosteniendo lo que Dios nos hace saber. Por eso que hubo gente que consagró su vida y en muchos casos nos cuenta la historia cuántos de ellos han dado hasta su propia vida por la causa de Cristo. Ve lo que se puede llegar a lograr. Entonces miramos, ya el sacrificio fue hecho, ese tipo de cosas podemos decir pasaron nuestros hermanos en la antigüedad. Hoy usted fíjese que es todo más sencillo. Por los medios de comunicación, por las formas que hoy hay para estar moviéndose, levanta un teléfono y está hablando con alguien que está en la otra parte del mundo. Entonces miramos y decimos, ve que todo es más acelerado. En el tiempo de Pablo se subían los barcos y estaban por ahí meses, días arriba de los barcos hasta llegar a ciertos lugares. Hoy en un avión usted puede estar en horas en otro país. Entonces decimos, como los días están acortados, y él dijo que lo hizo por causa de los escogidos. ¿Cuántos son escogidos de él? Entonces lo hizo por nosotros. Hermanos, ¿por qué? Porque tenemos que llevar esta palabra. Pero necesitamos alcanzar perfección. Yo siempre le digo, ni los niños ni los adolescentes van a hacer en este tiempo final la obra. Hace falta gente madura. Los niños no entienden nada, no tienen ni para comer en la casa y ellos están jugando allá afuera. Después vienen y piden, y si no tienen lloran, porque ellos tienen hambre, no le importa si tienen, si no tienen, si el padre de trabajo no lo hace. Vio, los jóvenes son arrebatados, impulsivos, quieren hacer todo con su fuerza. ¿Entiendes? Esa gente loquilla, podríamos decir, tampoco es muy útil en la obra. Ahora alguien crecido, alguien maduro, alguien que ha sido perfeccionado, alguien que a través de los años le ha pasado sin número de cosas, entonces, hermano, aprende a entender lo que es la dirección del Espíritu. Cuando Dios hace sentir algo, lo hacen. Cuando se tienen que quedar quietos, se quedan. Cuando tienen que orar a Dios para que el Señor les conceda esto o aquello, y ahí se empiezan a mover con inteligencia. Ahí empiezan, hermanos amados, a descubrir que tienen esa capacidad para ayudar a sus hermanos, para edificar la iglesia. Y por eso es que Dios llama a esa gente que se consagra verdaderamente a Él. No es un tiempo de jugar, hermanos, es un tiempo de tomar las cosas con la mayor seriedad posible. Por eso siempre las planteamos de esa manera. Esto no es un juego de niños. Sabemos que esto, como dijeron tanto, esto no se hizo en algún rincón. A nuestro amado le costó, hermano, dar su vida por la humanidad. El Señor se tuvo que despojar de su unigénito Hijo para poder hacer esa obra. Y dice, y de tal manera amó. Y siempre enseñamos que la mayor manifestación de Dios para con el hombre fue haber enviado a Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Entonces cuando miramos esto decimos, ¿qué necesidad que tenemos de tomar nosotros las cosas con seriedad, conforme la Escritura así lo enseña? Por eso que Dios le da mayor responsabilidad a aquellos que verdaderamente tienen esa visión. Hoy parece que se ha perdido la visión clara, se ha perdido, hermanos amados, las directivas precisas para que la iglesia vaya creciendo y siendo perfeccionado progresivamente. Eso se tiene que recuperar. Escuchen lo que le digo, se tiene que recuperar. Por eso es la ruina de la iglesia. La iglesia anda tienta, no hay dirección, no hay verdaderamente manifestaciones del Espíritu. Es todo lo que se hace en la carne. Pasan cosas extrañas en la casa del Señor. Dijo un ministro, hermanos amados, cosas extrañas, y claro, hoy lo vemos y fíjese si no es así las cosas que están sucediendo. Y esto no es crítica, es una realidad. Son nuestros hermanos, son gente que ha creído, gente que tiene dones aún ministeriales, que Dios los ha amado, pero no lo han sabido dirigir, no lo han sabido enseñar, no se han plantado firmes diciéndole esto es bueno, esto no lo es, esto hacelo, esto no lo haga, firmemente
firmemente creyendo, hermano, que si verdaderamente el Señor lo llamó, siempre va a haber resultados positivos para que amen la obra, para que hagan la obra. Eso nos tenemos que abocar, ese tiene que ser el deseo de nuestros corazones, que la gente que está allá afuera entienda que hay un evangelio diferente. Pablo a la gente de Galacia dijo: me gozo porque han creído en un evangelio diferente. ¿Y qué decimos? ¿Hay dos evangelios? No, hay uno. Lo que pasa es que los hombres, hermanos amados, han llevado hasta el día de hoy, anuncian un evangelio que muchas cosas de las que hablan no tienen verdaderamente fundamento en la Escritura. ¿Me entiende? Todo lo que no está en la palabra no tiene nada que ver ni con la enseñanza y mucho menos con todos nosotros. Si alguno viene a vosotros y le decís bienvenido y trae una doctrina que no es esta, sea anatema. En la segunda carta de Juan, en el verso 10, dice eso. Dice: si no viene a vosotros. ¿Y qué dice? Y si vos lo recibís y estás de acuerdo, dice: hermanos amados, estás participando de sus malas obras. Así dice la Escritura: son malas obras y seguro, porque están contradiciendo lo que, hermano, Cristo, el Señor, hizo por nosotros. Pero acá que nos enseña, hermano, que alcancemos perfección, que nos conservemos, que seamos de un mismo sentir, y después, ¿qué dice? Viví en paz. Viví en paz. Esa palabra parece que escasea, hermano, en la familia, en los hogares y con gente que ha creído. No tienen paz. Cuando la Biblia dice no hay paz para el impío. Ellos pueden tener muchas cosas materiales, pueden mostrar mil cosas, pero la paz se tiene cuando está el Señor en el asunto. La paz es con aquellos que han creído, que practican la vida. La paz viene y la perfección cuando las cosas son rectamente conforme las ha enseñado. Entonces ahí, hermano, dice: y el Dios de paz. En la antigüedad yo se lo he enseñado, de que se lo conocía por el Dios de paz y de consolación. Hubo en una oportunidad que pasaron 12 años y ni le habló a Moisés. Por eso lo conocían como el Dios de paz y de paciencia. Era como que por ahí pasaban periodos, ya le digo, años, y si él no hacía que tome a una persona y él hablar a través de esa persona, hermano, que eran conocidos como los profetas en la antigüedad, el hombre no podía tener relación con él. Entonces ahora miramos, hermanos, que Dios no, lo hace hoy por medio del Hijo, nos dice el escritor de los Hebreos, y edifica. ¿Y qué nos dice? Ponga más diligencia a las cosas que han oído. Como diciendo, presten atención a lo que le estoy hablando, porque viene palabra que viene de Dios, ya no viene a través de un hombre, sino que es el Espíritu que le habla a la iglesia. Y hoy la iglesia se ha hecho tarda para oír, y el diablo se ha ingeniado de tal manera que metió el mundo dentro de la iglesia. Entonces miramos que Él nos manda a que vivamos en paz. Pero ¿cómo va a haber paz cuando hay tantas disensiones y tanta falta de crecimiento dentro de las congregaciones? ¿El resultado cuál es? Que no han alcanzado perfección. Donde no se alcanza perfección, no se pueden dirigir las cosas. Porque donde no hay una dirección sabia, ¿qué dice? El pueblo perece. ¿Entiendes? O sea que esto perjudica a la iglesia. A usted le sirva que yo crezca, amén. ¿Por qué? Porque yo mientras más crezco los puedo ayudar a ustedes a que alcancen madurez. Y a mí me conviene que ustedes crezcan, amén, porque van a ser de mayor ayuda. Amén. ¿De qué serviría que yo esté acá y no haya ninguno de ustedes? ¿A quién le hablo? ¿Entienden? ¿Y qué pasa si están todos ustedes y yo no estoy? ¿Quién les enseña? ¿Me entienden? Entonces Él formó un cuerpo. Por eso dice que somos uno, no somos, veo como algunos que pasan entre los hermanos y ni amén, ni quién, no sé, ni los saludan. ¿Entiendes? Porque se creen que son supermanas dentro de la iglesia. Soberbios, orgullosos, altivos, los tipos. Quiero hablar con el pastor y tenés que hablar con 10 primero para ver si se puede atender. Entonces forman células, ¿vio? Esos alcahuetes que tienen rodeándolo. Y encima cuando te pones a hablar no saben nada, no es que vas a tener un consejo según Dios. Porque es así, hermano.
Yo he hablado con tipos en ministerio de 50 y tantos de años, ustedes los hablan, no saben nada, pero no es crítica, es sentarse y hablar, los sentí hablar, nada más son huecos vacíos, no oran ni por la comida los tipos. Entonces decís, ¿qué relación puede tener esta gente? ¿A quién van a edificar? Pero después te llaman los carteles gigantes, convocan mucha gente, bendición, bendición. La mayor bendición que se forme la vida de Cristo dentro de nosotros. Que alcancemos una verdadera perfección porque estamos juntos. Eso tiene que hacer la unidad. La iglesia primitiva dice que estaban todos los días juntos, tenían las cosas en común, comían juntos. Hoy se hacen chistes de eso, no es ningún chiste, hermano, pero un día también dice que estaban en un lugar donde reunidos, donde estaban, oraron y el lugar tembló. Eso no era un chiste, era poder de Dios, porque estaban viviendo práctica de algo que el Señor se lo había enseñado a los apóstoles, y estos lo vivían, lo practicaban y lo hacían, y ahí estaba el respaldo del Señor. Y cuando tenían que servir las mesas, ¿qué dijeron? No es justo que descuidemos la oración y la palabra. Entonces ahí es donde buscaron a aquellos 7, ¿para qué? Para que sirvan las mesas. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué consideraron? No es justo. ¿Cómo yo voy a estar administrando la palabra para ir a pegar un ladrillo? Decía, pero el pastor es un vago. No, me estoy preocupando por edificarte espiritualmente. Ahora estos tipos no se preocupan ni por edificar a nadie y van a decirle que peguen un ladrillo y salen corriendo. ¿Entiendes? Un día estaba en un lugar trabajando y una chica empezamos a hablar ahí del Señor, me dio una lástima porque me decía de que en el único momento que el pastor se arrimaba a saludarla era cuando ella a fin de mes le daba un sobrecito con lo que cobraba. Y me dice, no me saluda. Y nos pusimos a charlar, y qué sé yo. Bueno, después no sé cómo se dio, y yo le dije que era pastor. Me dice, qué raro que un pastor esté trabajando, está enchastrado, pintura, allá en la punta de la escalera, real, estaba ahí, me estaba matando. Y me empecé a reír. Por eso, pero ese es el concepto que tienen. Qué raro que estén trabajando pastores. Porque para ellos es como que tienen que estar allá arriba. Como que son súper qué. ¿Entiendes? Por eso yo digo, nosotros hablamos cosas, hermano, pero por experiencia, por cosas que hemos vivido, oído, ustedes mismos saben, más van al internet y acá a escuchar lo que habla, lo que enseña, pero tienen una cantidad de gente. ¿Pero para qué? Para entretenerlo, como el tan de Weber ese que les cuenta cuentos, chistes y las estupideces que hace ese tipo. ¿Me entiendes? Pero ¿para qué es la santidad para ellos? ¿Qué es que la gente alcance perfección? Vayan a toda esa multitud y hablen de perfección, no sé si le quedan 10 o 20. Eso es lo que la gente no quiere, ¿me entiendes? Alcanzar perfección porque lo enfrenta con ellos mismos, con su carácter, con su manera de ser, con sus costumbres, la manera que tienen de ser con sus hijos, en sus hogares, ¿me entienden? Y el Señor dijo, las cosas viejas pasaron, vení, yo las hago toda nueva. Acá está todo lo nuevo que usted y yo necesitamos para ir creciendo. ¿Qué dijo Pablo? Estamos orando para que ustedes alcancen perfección. Acá vemos que dice, hermanos, vivan en paz. Según Pedro, busquen la paz, síganla. El que quiere ver día bueno. Y todas aquellas cosas, todo se vincula con lo bueno y agradable si nosotros obedecemos la palabra. Ahí está el secreto, no es difícil, no lo hagamos tan difícil. Ahora se hace difícil cuando se levantan los argumentos. Y siempre explicamos, ¿contra qué se levantan? Contra el conocimiento. Dios me imparte un conocimiento y después están mis argumentos, mi manera de mirar las cosas. Entonces, bueno, prevalece uno o el otro. Y ahí, hasta ahí llegamos nosotros. Yo no me voy a meter adentro de nadie. ¿Me entiendes? Nosotros ayudamos y hay resultados en aquellos que toman la ayuda. Ahora, si querés seguir siendo igual, y bueno, yo no puedo hacer nada, amigo. ¿Qué querés que haga? El que se metió adentro tuyo es él. Ningún pastor se puede meter adentro de alguna persona para que obedezca. Por eso que esto sale de la voluntad propia y porque ama a aquel que entiende que dio su vida por él. Entonces decimos, ¿qué gratitud hoy tiene la iglesia en general frente de aquel que tanto nos ama? ¿Qué resultados hay? ¿Qué disposición de servicio hay?
¿Qué es lo que aquello que me gustaba de chiquitito, mi abuelo, mi tatarabuelo me lo enseñaron y dejo de hacerlo más allá de que lo tengo arraigado? Porque ya le digo, o ha estado por generaciones y lo tengo todo por basura, dijo Pablo, por ganar la excelencia de Cristo. ¿Qué nos llevó a tener esa postura? El conocimiento. Él quería ganar y que dijo, prosigo la meta. Él sabía que aún todo lo que había logrado, todo lo que había hecho para Dios, había más por delante. Esa gente no se retrata jamás. Jamás la Biblia nos enseña que nos retratemos de algo que tenga fundamento en ella. Pero sí hay argumentos que se levantan a la naturaleza del hombre que sí, hermanos, bien podríamos meditar, examinarnos, como dice, o no se conocen ustedes mismos. Decir, Señor, esto lo tuve por años, pero no me sirve. Lo dejo todo, lo tengo por basura, aunque para mí haya sido algo muy importante por año. Ahora entiendo que si delante de ti esto no es bueno, para mí tampoco tiene que ser bueno. Porque hablamos cuando siempre enseñamos sobre la esposa, que va a tener igualdad de condición con Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué va a tener esa igualdad? Porque estuvo de acuerdo con Él mientras que estaba acá en la tierra. Esto es todo un ensayo que en la iglesia algunos ignoran estas cosas. ¿A qué me refiero? A que hoy, si yo digo que en aquel día voy a ser la esposa y todos brincan, amén, con un entusiasmo bárbaro, pero el Señor me dice, esto no. Ah, pero esto me gusta. No, eso ya vas a ser esposa, ni que soñé vas a ser esposa. Pero la esposa tiene que estar de acuerdo con su amado en todo. Si él me dice esto es blanco, si él me dice esto es negro. Tengo que estar de acuerdo en todo. En otras palabras, tenés que ser alguien obediente. Tenés que ser alguien que esté de acuerdo con lo que está establecido. Guste o no te guste, te agrada o no te agrada. No sé, y perder costumbre, maña, el que no se niega a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Amén. Entonces nos enseña la palabra, por eso Pablo dice, oramos para que ustedes sean perfeccionados. No solamente que le transmitía la palabra, no solamente que fundó ese lugar allá en Corinto, no solamente que tenía la preocupación de mandar escritos para que ellos sepan cómo conducirse, sino que oraba, hermanos amados, para que ellos alcancen. Ese es el clamor, esa es la preocupación que nosotros queremos que alcance, porque mientras más se levante entre nosotros gente madura, gente útil, hermanos amados, en la obra, más poderosa va a ser la iglesia, más fortalecida. Por eso que los dones ministeriales fortalecen el ministerio. Eso no es algo que se dice cada vez que se unge a alguien, no, se dice de verdad, porque los dones hacen eso, fortalecen, hermanos amados. Mientras más gente de Dios se levanta, más va a ser fortalecida la iglesia. Hoy hay gente que tiene títulos de profesor y cuántas cosas se ponen, hermano, y ni siquiera Dios los registra. ¿Me entiende? Como le dijo en la antigüedad, ustedes establecieron reyes, yo no me di por enterado. Amén. Así sucede. ¿Sabe cuántos locos andan por ahí que son apóstoles, que son esto, que son aquello? Y el Señor no se dio ni por enterado. Lo hacen entre ellos nomás. Y uno de la prosperidad, el otro de los jóvenes, qué sé yo cuántas cosas. Él registra lo suyo. Conoce el Señor a los que son suyos. Amén. El que dijo clamarle al Señor que es el dueño de la viña, dice que mande obreros a su viña. ¿Cómo es la enseñanza? Que le clamemos a Él. Amén. Él que los conoce es el que levanta obrero entre los suyos. Amén. Por eso que no hay acomodo. Haga mucho, haga poco, ponga ofrenda, no ponga ofrenda, no. El Señor te conoce. Y si Dios llama a alguien es porque el Espíritu lo hace sentir de esa manera y allá estamos obedeciendo lo que Dios hace sentir. Amén. Por eso decimos, con Dios no hay acomodo. A mí me puede mostrar los dientes todos los días, hermano, pero si el Espíritu Santo me da testimonio de que verdaderamente aman a Dios, son gente que quiere servir a Dios, que han alcanzado perfección, todo lo que quiera, todo muy lindo, podemos reírnos, hablar alguna tontera, todo lo que usted quiera. Pero en cuanto a esto, no. Esto es algo serio. A mi amado le ha costado el sacrificio allí en la cruz para sostener todo esto.
Él dijo, ¿hallaré fe cuando venga a la tierra? ¿Hallará fe el Señor? Cuando habla de toda esa expresión, hermano, es como que le dice al hombre, ¿habrá gente que seguirá creyendo en mí cuando yo vaya a buscarlo? ¿Será gente que va a sostener mi palabra? ¿Será gente que va a contender por lo que yo le enseñé? ¿Habrá gente que verdaderamente va a consagrar su vida? Como dijo aquel discípulo, Señor, dejamos todo por seguirte. ¿Qué obtendremos? Tendréis 100 veces más en esta vida y en lo venidero la vida eterna. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Eso es lo que le espera a aquellos que aman al Señor. Eso es lo que le espera a aquellos que tienen sus corazones abiertos a Él, sanos, sinceros. Tropiece y sí, pero aunque me caiga no voy a quedar postrado. Su mano siempre me va a levantar, siempre va a estar para levantar al justo, hermanos amados. Él dijo que torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y no quedará postrado. Aleluya. Nadie, hermano amado, que busque el socorro en Él va a quedar ahí postrado. Jamás piense eso. Usted entiende, hermano amado, como dijo allá en aquel libro, hermano, dice, no te alegres, enemiga mía, porque aunque he caído me levantaré, aunque morí en tinieblas, Jehová será mi luz. Y yo me preguntaba, ¿quién se lo dice? No entendía, hermano, y un día le empecé a orar y le pregunté al Señor, y ahí me entendí que era Israel que se lo decía a las naciones vecinas. Hermanos amados, todos querían hacer estrago con el pueblo del Señor, pero ahí los israelitas se pararon y dijeron, no te alegres, amiga mía, no se alegre, porque aunque yo me caí me levantaré, aunque morí en tiniebla, Él me va a iluminar. El trato no es con ninguno de ustedes, yo y el Señor, porque aunque alguien se cae, lo levanta, Él lo sostiene, Él lo fortalece. Alabado sea su nombre. Él siempre va a estar ahí para ayudar, para sostener y para levantar a los que son suyos. El Señor nos conoce, el Señor sabe que siempre de entre las ovejas ha levantado pastores para que les sirvan. Eso es lo que estamos esperando. Por eso, hermanos, vamos a ser amigables, vamos a compartir la palabra, vamos verdaderamente a buscar la paz, vamos a seguirla, vamos a vivir sanamente porque está en la palabra. Y si está en la palabra, usted y yo podemos vivirlo. ¿Cuántos lo creen? Es para todos nosotros, hermano. Es para que usted y yo vivamos la vida que se nos ha regalado. Es algo que ya nos fue dado. Es algo que está en medio nuestro. Es algo que es suyo. Está ahí, hermano. Entonces vemos que Juan dice, y de su plenitud tomamos todo. Quiere decir que usted puede tomarlo. Amén. ¿De qué manera lo hago? Por medio de la fe. Usted lo agarra, esto lo creo y se lo mete acá adentro. Y le aseguro que no hay diablo, no hay situación que pueda sacárselo. Así que tenemos que estar atentos, tenemos que prestar atención, hermano. El llamado es a esto, que vivamos verdaderamente en paz. ¿Y qué dice? Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. El Dios de paz, ¿qué quiere decir? Que el que no lo hace bien no está con ellos, no se refiere a eso. No se refiere a eso, Él está, pero no va a sentir la diferencia. ¿Qué es lo que la hace? Su vida, su relación personal con Él. Está, sí, lo tenés dentro tuyo, sí, yo sé, estás dentro mío, pero ¿qué, hermanos, diferencia entre uno y el otro? Estamos hablando de los que están afuera, nada. ¿Saben por qué? Porque no experimentan cosa alguna. Ahora, aquellos que lo experimentan, ahí entienden que Dios de amor y paz está acá adentro. Y sí, pero me pasa aquello, no, Él sigue estando acá. No, y Él lo permitió. ¿Entiendes? Empieza a tener una visión diferente frente de aquellas cosas, o de los obstáculos, o de las situaciones, y de todo lo que usted me mencione que Dios le puede permitir en su vida. Hablamos de perfección, ¿cuántos están entendiendo? Estamos hablando de perfección precisa para que usted y yo cambiemos de actitud en aquellas cosas diarias, pequeñas, y entonces ahí se va a dar cuenta que el Dios de paz, hermano, y de amor, usted lo tiene ahí adentro, pero que esté activo. No gana nada el decir, sí, yo también lo tengo. Sí, tengo la fe, yo también la tengo. Sí, amén, es así. Pero la sentí que te lleva a creer si nunca crees en nada. Actúas como te manifestas. Vio los impulsos de la carne.
y manifiestas son las obras de la carne. Ahí está. Por allá te agarró bien y no, súper espiritual, no le dije nada, era porque andaba bien, no te estaban los cables cruzados y no sos el mismo. Entonces es verdad, hermano, tenemos que ser sinceros y mirar, esto no es crítica, es una realidad en el Estado, que hay esta gente que tiene muchos años en cuanto de haber oído y que no han llevado el plano práctico. Y eso hace la diferencia, y es lo que va a hacer la diferencia en este tiempo final. Entonces decimos, Dios nos quiere empujar a un nivel diferente, a otra etapa, y parece que nosotros, con nuestras actitudes, como que refrenamos todo. Y no nos damos cuenta, en algunos casos, hermanos, y somos inconscientes de que estamos privándonos de disfrutar algo que nos va a llevar a tener una mayor comunión precisa con Él. Así que, hermano, el aliento siempre es, vamos a buscar la paz, vamos a seguirla, vamos a vivir en paz. En otras palabras, no se metan en ningún lío. No me hagan quedar mal. Gracias, Señor. Así que, hermanos, si estamos juntos, qué más lindo estar juntos, compartir un alimento, tomar un mate, abrir una Biblia, orar un ratito, eso tenemos que empezar a conquistarlo. Eso se ha perdido por años, el diablo ha trabajado. Yo siempre les cuento, hace muchos años atrás nos pasábamos horas y horas, nadie se quería ir a la casa. Terminaban los cultos, empezaban a las 10, terminaban a las 3, 4 de la tarde. Y eran las 8, 9 de la noche y seguíamos ahí todos juntos, tocando la guitarra, hablando de la palabra. Por ahí, por allá, veía hermanos abrazados, llorando. Teníamos un elástico, esos viejos, ¿vieron? De cosas así. Iba cada uno a tirar un pedazo de carne, el elástico siempre lleno de carne. Comíamos, estaban ahí. Yo le digo la verdad, tenía unos líos, en mi casa me querían ir. Estaba con los hermanos con tanta alegría de estar con ellos, sentíamos tantas cosas tan lindas. Y después Dios con los años trajo un mayor conocimiento, pero lamentablemente mucha gente, en vez de disfrutar de ese gozo, esa alegría aún de mayor manera, se fueron aislando de esas pequeñas cosas que hacían la diferencia a las demás congregaciones. ¿Me entienden? Y se fue perdiendo, y después había una jactancia. Parecía que si vos no te congregabas donde estábamos nosotros, te ibas a ir al infierno. Como que cayeron, en verdad, cayeron los hermanos como que eran mejor que los demás. Y nunca enseñamos las cosas para mostrar que somos mejor que los demás. Pero sí enseñamos las cosas correctamente que te pueden llevar a vivir una vida diferente. Amén, hermano. Y bueno, ¿y qué le quiero decir con esto? Que hay cosas que se han perdido. Y que hay cosas que hoy parecería que son insignificantes, porque decimos, no, la evolución, y usted me puede decir lo que quiera. Pero hermano, la Biblia a mí me enseña que estemos juntos, que comamos juntos, que estemos en buena comunión, que nos llevemos bien. Entonces, si volvemos a practicar esas pequeñas cosas, eso va a ser un antes y un después. ¿Tiene que ver con lo espiritual? Sí. ¿Tiene que ver con la perfección? Amén. Todo hace, hermano, a la práctica de la vida. Ya le digo, ¿por qué? Porque hemos sido llevados y hemos entendido que hemos creído en una vida diferente. Y lo bueno de esto es que el precio ya fue pagado. Está abierto para todo aquel que quiera vivirlo. Amén. La experiencia se tiene cuando está la práctica de todo esto que estamos mencionando. Amén, hermanos. Que el Señor me los bendiga a todos ustedes. Ruego a Dios que se puedan entender estas palabras y, como dijo Pablo, oro por ustedes para nuestra perfección. Nosotros, Dios es testigo, oramos para que todos ustedes sean perfeccionados. Que Dios no solamente multiplique este lugar en número, sino en conocimiento. Que sea una iglesia sabia y entendida. Amén. Gente de Dios que verdaderamente pueda pasar alguien por esa puerta y cualquiera de nosotros lo pueda agarrar, mirar, las cosas son así, así, y exponerle con toda claridad lo que han aprendido. Ese es el anhelo y ese es el deseo, y en esa línea nos enfocamos, en que puedan alcanzar todo y que Dios cumpla el propósito de su voluntad en cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga, hermanos. Nos ponemos de pie. Señor amado, he hablado tu palabra conforme tu Espíritu Santo ha puesto en mi boca. Le he hablado creyendo